¿Por qué China creció de 2 a 3 veces más rápido que Estados Unidos? ¿Por qué han alcanzado tecnológicamente? ¿Por qué han fabricado el mejor coche eléctrico en un momento en que el coche eléctrico será el medio de transporte durante los próximos 50 años? Probablemente, etcétera. ¿Qué puede hacer una sociedad que tiene una división 50-50 entre empresa pública y privada? Una gobernada por el motivo de lucro y la otra por un conjunto diferente de nociones y cálculos. Vaya. Pero no podemos hacer eso en este país porque cuestiona el sistema capitalista que tenemos. Lo pone inmediatamente en segundo lugar, teniendo que justificar por qué demonios te aferrarías a una sociedad que ha organizado su industria y sus finanzas de la manera en que lo hemos hecho, dado que hay otra forma que ha funcionado mucho mejor. Eso es tan aterrador como la pregunta adecuada que tenemos que eliminarla. Tenemos que convertir esto en una lucha de personalidades. Del Partido Comunista contra ello. Irrelevante. La pregunta fundamental es, ¿cómo organizaste tu economía para obtener este resultado? Y si no fuera una pregunta ideológicamente insoportable, sería la que todos estaríamos discutiendo ahora. Esa es la ironía de todo esto. La versión china de una economía moderna consiste en aproximadamente un 50% de empresas capitalistas privadas, tanto chinas como extranjeras, y un 50% de empresas propiedad y operadas por el gobierno. Eso es lo que quieren decir cuando hablan de socialismo con características chinas. La Unión Soviética era mucho más gubernamental, mientras que Estados Unidos y Reino Unido son mucho más privados. China es un híbrido diferente que debe ser altamente controlado desde arriba, porque tienes estas dos fuerzas que no funcionan de la misma manera ni en la misma dirección, pero el genio de lo que han hecho, que explica por qué han estado creciendo de 2 a 3 veces más rápido que Estados Unidos durante cada uno de los últimos 30 años, es que lo que la motivación del lucro privado no puede lograr debido a sus límites. El gobierno sí puede. La otra mitad puede realizar las inversiones que no están gobernadas por un cálculo de beneficios a corto plazo. La ironía de lo que Michael acaba de decir es que en Estados Unidos, una versión modesta y demasiado pequeña de eso fue el gobierno subsidiando a las universidades para realizar investigaciones a largo plazo no dominadas por el lucro. La idiotez de lo que se está haciendo al reducir el apoyo del gobierno, al deshacerse de los inmigrantes que a menudo son la fuerza impulsora de gran parte de esto, es una concesión a la reacción contra 30 años de globalización y neoliberalismo. Los liberales son tan responsables de eso. Los demócratas, como los republicanos, todos fueron defensores de la globalización, la liberalización, la automatización y la reubicación de empleos. ¿Y todo lo demás? Y ahora ven la reacción que pone en el poder a un tipo que tiene que hacer todas las cosas necesarias para mantener a su base demagógica. Así que, sí, por supuesto, tiene que decirles a una docena de países en África que no son bienvenidos para enviar a nadie a Estados Unidos. Es grotesco deportar inmigrantes. ¿Qué están haciendo? 10 millones en un país de 330 millones no hacen ninguna diferencia. Es irrelevante. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo demagogia. Por supuesto. Pero esa demagogia, sin la cual no puedes ser presidente, va a tener y está teniendo un efecto económico real, negativo y autodestructivo. Y noté en los últimos días que, ya sea de Goldman Sachs, Bank of America, Reuters, Ray Dalio o Jamie Dimon, hay un coro creciente de grandes empresarios que están diciendo, «Cuidado, esto, desde su perspectiva, se está saliendo de control». En días recientes, al observar la industria automotriz, me encontré con varios comentarios de personas que no están involucradas en el tipo de conversación que estamos teniendo, cuyo enfoque está mucho más centrado en el negocio automotriz internacional,
y que proyectan, varios de ellos, que la reubicación de la industria automotriz no será hacia Estados Unidos, sino hacia China. ¿Por qué? Por lo que Michael acaba de decir. Ellos tienen todos los componentes, incluidas las tierras raras, que son cruciales para esas baterías sin las cuales el vehículo eléctrico no funciona. Y si vas a mudarte a Estados Unidos, y si Estados Unidos no va a poder conseguirlas, te estás mudando a tu propia destrucción. No puedes hacer eso. Sería mucho mejor que construyeras tu automóvil, tu Volkswagen, tu Peugeot o tu Fiat en China, donde puedes estar seguro de tener acceso a las tierras raras sin las cuales, de todos modos, no puedes fabricar un coche. Eso es una cosa. Aquí va otra. La historia del monopolio en el capitalismo. Recordemos qué es. Es cuando el productor de algo puede capturar el mercado en el sentido de convertirse en el único vendedor. Monopolio. El único vendedor. ¿Por qué? Porque entonces no solo puedes obtener la ganancia incorporada en el excedente que obtienes de tu trabajador, sino que puedes aumentar el precio por encima del costo y obtener lo que se llama una renta monopólica. Además de eso, pero la mera existencia de eso, por ejemplo, en la industria de alta tecnología en Silicon Valley, y esta es la historia del capitalismo. En el momento en que obtienes una renta monopólica, te conviertes en objeto de envidia y competencia de todos los demás porque estás obteniendo tasas de retorno exorbitantes. Y entonces el flujo de capital intenta obtener una parte de eso, ya que es mucho más rentable que permanecer en las áreas competitivas de la economía. Así que ahora tenemos DeepSeek. Tenemos a los chinos que han demostrado que cuando intentas copiar, puedes hacerlo. Huawei puede producir los chips relevantes. También otras empresas. Si Estados Unidos está desarrollando una estrategia que depende de la posición monopólica que sus industrias de alta tecnología lograron por un tiempo, entonces tengo noticias para ellos. La vas a perder. Los monopolistas siempre lo hacen. General Motors y Ford alguna vez tuvieron un monopolio. Ya no lo tienen. Y no vas a mantener ese monopolio aquí. Lo que significa que tu estrategia, que asume cierta posición monopólica, es una estrategia construida sobre arena que se está desvaneciendo. Los chinos también están trabajando en eso. Y, por cierto, no solo los chinos, también otros. Esto no solo es arriesgado por todas las razones que hemos mencionado, sino que es arriesgado en términos de dónde están las realidades de la competencia capitalista internacional. Los chinos tienen una posición dominante en tierras raras e industrias cruciales, no solo en la industria automotriz, el tráfico aéreo, los aviones, la defensa, también requieren tierras raras. Ahora, ¿hará Estados Unidos un esfuerzo para obtener nuevas fuentes? Claro que sí. ¿Podrán tener éxito? Tal vez, pero mientras más hablamos, más espero que todos estén captando las condiciones. Las muchas condiciones que sugieren que la estrategia que se está siguiendo ahora es, bueno, tan arriesgada que creo que la palabra desesperación la describe. ¿Sabes? Hay un viejo dicho que dice que el capitalismo desaparecerá, porque y cuando los capitalistas le vendan a sus verdugos la cuerda con la que luego serán ejecutados. A principios de la década de 1970, cuando un gran número de capitalistas estadounidenses vieron la oportunidad de obtener ganancias rápidas al trasladar sus negocios a China, se sentaron a negociar. Los chinos les dijeron, les daremos mano de obra barata y acceso a nuestro mercado, que crece mucho más rápido que el suyo. A cambio, queremos su tecnología. Cuando ese acuerdo fue alcanzado voluntariamente por las grandes empresas estadounidenses, comenzó el proceso cuya conclusión estamos discutiendo ahora. Y creo que la desesperación es nuevamente visible al idear un plan como ese para el cual el mundo ya no está dispuesto a ser tratado. Creo que él lo está aprendiendo a cada paso. Los chinos no se doblegan,
pase lo que pase. Recordemos que hace unas semanas impuso aranceles y eso no hizo ninguna diferencia. ¿Sabes? Ayer tuvo una reunión con Xi Jinping. Si entendí bien, una llamada telefónica después de haber pasado los últimos 10 días pidiéndola. Ese no es el comportamiento de alguien que está aterrorizado por lo que propones o amenazas. Los chinos se tomaron el tiempo y el cuidado de producir un milagro económico, que incluye una alianza crucial para ellos, porque crea un mercado mundial lo suficientemente grande para que compren y vendan. De modo que las capacidades de Estados Unidos, y no te dejaremos escuchar, todos los líderes de Europa estaban de rodillas haciendo tratos con los chinos. Ellos también están desesperados. Y son ellos los que, debido a su subordinación, su incapacidad para actuar independientemente de Estados Unidos en cualquier lugar, ahora los está limitando. Están aprendiendo que el costo de ser subordinados a Estados Unidos puede ser muy alto. Durante varias décadas, les fue bien. Pudieron ser subordinados, socialdemócratas con su propia clase trabajadora, porque Estados Unidos les ahorró gastar dinero en defensa. Pero Estados Unidos ya no puede hacerlo por las razones que Michael acaba de resumir. Estados Unidos está arrojando a los europeos bajo el autobús. Ya no lo haremos. Tendrán que hacerlo por sí mismos. Sí, pero no podemos hacerlo y seguir siendo las sociedades socialdemócratas que desarrollamos a lo largo de la historia. Y si nos obligas a imponer una austeridad, entonces verás que en Francia y sus equivalentes en todas partes tomarán el poder en Europa. Los alemanes. Estamos gastando 80.000 millones en defensa. ¿En serio, cómo va a jugar eso en su propio país? No bien. El señor Merck tiene una mayoría muy débil. El señor Macron no tiene mayoría. Y Starmer ha dilapidado el pequeño impulso que obtuvo porque los conservadores fueron tan horribles. Ahora enfrentan la realidad de que otra figura como Trump, Farage, puede convertirse en su próximo líder. Quiero decir, estas son sociedades en niveles avanzados de decadencia. Así que no creo que Estados Unidos pueda hacer la mayoría de lo que está amenazando con hacer. No lo veo. No los veo capaces de lograr que el resto del mundo acompañe este esfuerzo desesperado ahora que son una nación deudora, ahora que el resto del mundo los ha alcanzado o superado. No están en posición de dictar y no lo entienden. Tienen el ejército más grande, son muy ricos. Es muy difícil para ellos, como lo fue para los británicos antes. Entender que ahora están volviendo a lo que eran, una pequeña isla húmeda frente a Europa. Ese es el lugar de descanso del Imperio Británico. Y Estados Unidos está siguiendo su camino hacia un declive desde su apogeo. Y todo lo que tienes es un liderazgo desesperado que, por un lado, quiere complacer la conciencia pública fingiendo que el declive del imperio no está ocurriendo, mientras que al mismo tiempo toma estas medidas extraordinariamente desesperadas, caóticas y disruptivas en un último esfuerzo final por hacer lo que ya no está a su alcance. Esta es una receta para problemas reales, principalmente aquí en casa. Lindsey Graham ha sido un senador fanfarrón toda su carrera. Todo esto es teatro. Ha sido todo teatro. Es todo teatro. Ha reunido a muchos otros miembros de ambas cámaras que, como él, son actores de corazón y políticos solo en segundo lugar. Esto es puro espectáculo. Nada más. Es algo que ha decidido que mejorará su posición en el sur de Estados Unidos, de dónde proviene y dónde es elegido por personas que aprueban ese tipo de teatro. Incluso mientras su situación real decae, ya no vivimos en un mundo que aprecia ese teatro. Lo que no entiende mientras invoca al mundo es que, desde la perspectiva del mundo, el comportamiento que propone es considerado el de una nación rebelde, una nación dispuesta a amenazar, a interrumpir el comercio global para todo el mundo. Esto no es admirable.
No tiene nada que ver con llevar cartas a la mesa. Es un comportamiento de matón y es doblemente ofensivo porque el matón ya no está a cargo. Los chinos saben y los rusos saben. Habiendo pasado los últimos 15 años fortaleciéndose, creciendo sus economías mucho más rápido que Estados Unidos y mucho más rápido que Estados Unidos y sus aliados del G7 que ahora tienen en su alianza BRICS personas de las que pueden comprar, personas a las que pueden vender. Y esas personas representan más de la mitad de la población mundial y han demostrado en la guerra de Ucrania que pueden absorber cualquier cosa que Estados Unidos y Europa Occidental deseen hacer para interferir con el comercio de Rusia. Cuando Rusia no pudo vender su petróleo y gas a los europeos, colapsaron como prometieron los europeos. No. ¿Desapareció el rublo como prometieron los europeos? No. El establecimiento de mucho más que un gran arancel, un embargo literal. No vamos a comprar tu petróleo y gas. No te dejaremos usar nuestro sistema de pagos internacionales SWIFT. Vamos a confiscar 300,000 millones de dólares de activos en tu moneda que has mantenido en instituciones occidentales. Y así sucesivamente. Todas estas cosas, que en total son un esfuerzo mayor contra Rusia que lo que ahora propone el señor Lindsey Graham, todas fallaron. Así que tengo noticias para el señor Graham. Su propuesta, si se adoptara, no solo no logrará frenar a Rusia y China de la manera en que todas las sanciones, límites y aranceles anteriores han fallado, sino que empeorará la ya gravemente dañada reputación de Estados Unidos. Y me refiero a empeorarla como una nación rebelde, como la mayor amenaza individual al comercio global y al desarrollo económico mundial, lo cual para Estados Unidos es un tipo de comportamiento muy malo, autodestructivo. Pero lo veo en un contexto en el que este es el comportamiento de un gobierno desesperado que está cayendo, y en el lenguaje que aprendí de niño, intentando llevarse a todos consigo, o usando lo que podrías llamar la última carta, si seguimos con esa metáfora. La última carta que pueden imaginar jugar porque se les han acabado todas las demás cartas que solían tener disponibles. No las tienen disponibles. La ironía es que las armas nucleares que acumularon no las pueden usar, y el resto de las armas ya no las tienen. Así que están atrapados en esta situación, y no creo que pueda funcionar. Creo que es desesperado no solo porque es tan disruptivo, caótico y arriesgado, sino también porque no creo que las condiciones estén dadas. Y pienso que cada vez más el mundo lo ve. Para que un farol tan grande funcione, no puede ser visto como alguien que está fanfarroneando. Y cuando lo hace un día y lo deshace al siguiente, la idea de que esto podría ser un farol se convierte en una certeza virtual. Quiere obtener algunas concesiones para que parezca que es dominante de alguna manera. Así que al gritar 500 y luego conformarse con un 10%, puede reclamar que logró algo. Y queda mejor para la televisión de la noche. Pero, ¿sabes? Eso solo funciona por un tiempo, hasta que todos se dan cuenta de que eso es lo que estás haciendo. Y eso es lo que tenemos ahora. ¿Sabes? Las señales que se están acumulando de que podríamos tener estancamiento comenzando en la segunda mitad de este año e inflación empezando en la segunda mitad de este año. Bueno, ¿sabes? Esos son signos de que esta es una línea de acción muy arriesgada. Y tienes que hacer la pregunta lógica. ¿Por qué estarías haciendo esto? Y después de hacer las bromas que todo el mundo está haciendo, que es inestable, o que busca ganar dinero, o que busca atención, todas las cuales tienen algo de verdad, todavía tienes que preguntarte, ¿por qué de esta manera actuaría este hombre en este momento? Y ahí creo que la desesperación por el declive del imperio americano es la respuesta. Las contradicciones del señor Trump son las mayores que he visto. Y la razón es simple. Él entendió mejor que la mayoría de los políticos que tiene que ganar la elección. Ya es multimillonario.
Así que no necesita ganar más dinero y lo quiere, pero quiere ganar y dirá cualquier cosa. Ahora, otros políticos son así, pero tienen límites. Él no tenía muchos límites. El señor Trump, y entonces lo que hizo fue decir lo que pensó que a esta audiencia le gustaría escuchar. Sabía a quién no podía llegar. No puede llegar a la clase trabajadora sindicalizada básica. Quiero decir, con algunas excepciones, pero no puede llegar a ellos. Hará algunos esfuerzos, pero entiende que esos no son su gente. Y las personas negras no son su gente. Las personas hispanas lo está intentando. Ahí puede que lo consiga. Pero eso es por la religión. Eso es a través de los fundamentos católicos y protestantes. Porque la comunidad latina es más susceptible a eso. Básicamente, está atrapado en una contradicción y no sabe qué hacer. Y estas contradicciones ahora van a llegar muy rápido. Te daré un par de ejemplos más. Quiere imponer aranceles, pero los aranceles ya son una contradicción porque toda la historia del Partido Republicano ha sido ser el partido anti-impuestos. En cada elección no te grabaremos, no aumentaremos, bajaremos los impuestos. Es interminable. Bueno, un arancel, para aquellos que no estén claros, es un impuesto. Un arancel es simplemente el nombre de un impuesto particular que se impone cuando un objeto producido fuera de Estados Unidos ingresa a Estados Unidos. Cuando cruza la frontera, se le exige pagar al gobierno de Estados Unidos un impuesto que se llama arancel. Otra palabra para esto es un derecho de importación. Entonces, cuando el señor Trump, en ambas elecciones, dijo, voy a golpear a los chinos con un arancel, demuestra que no entiende de economía, ni siquiera en el nivel más simple. Realmente pensó, porque lo seguía diciendo, que el arancel lo pagaría China, pero no es así. Lo paga un importador estadounidense. Y lo que el importador estadounidense casi siempre hará es aumentar el precio final del objeto para recuperar al menos parte del derecho pagado al tío Sam. Así que es un impuesto. Y debido a que es tan grande, y porque va en contra de México y Canadá, los dos principales socios comerciales de Estados Unidos, y China, la mayor potencia, además de Estados Unidos en el mundo hoy. Hablando económicamente, nadie más está cerca. Este es un programa masivo de tributación, y uno de los efectos que tendrá es empeorar la inflación en los Estados Unidos. Pero fue la oposición a la inflación lo que permitió al señor Trump ganar la elección. Pudo culpar a Biden y, por extensión, a Kamala Harris por la inflación. Entonces, ¿cómo va a manejar la contradicción entre ser el campeón de los aranceles más altos por un lado y el oponente y enemigo de la inflación? No se puede hacer. Así que la pregunta es, ¿cómo lo va a resolver? De la misma manera que no se puede eliminar a todos los inmigrantes sin afectar a Tesla y a todo el aparato estadounidense. Hemos desarrollado nuestra alta tecnología en California y en otros lugares dependiendo en gran medida de un ejército de ingenieros y técnicos que vienen de otras partes del mundo, particularmente de Asia, pero no solo de Asia, de todas partes, con un desarrollo cada vez mayor basado en todo eso. Y cuando piensas en las remesas y en lo que podría pasar con estos países si estas personas tienen que regresar a sus hogares porque no tienen los documentos o, como se ha amenazado, podrían ser obligados a perder sus empleos, en cuyo caso no podrían quedarse aquí de todos modos, ¿sabes? Incluso si son ciudadanos. ¿Cómo van a quedarse? No pueden obtener el trabajo para el que están capacitados. ¿Qué van a hacer? ¿Convertirse en recepcionistas en Walmart? Quiero decir, no podemos encontrar suficientes empleos para las personas que tenemos. Tenemos un desempleo grave. Acabamos de anunciar 1 millón de personas sin hogar en el país. Supuestamente un país rico. Así que estas son contradicciones, y podría seguir. Si quieres,
Seguiré. Te daré otros ejemplos de estas contradicciones. Y la pregunta es, ¿cómo va a navegar si toma un camino u otro? Por ejemplo, alinearse con Elon Musk, Ramaswamy y los demás para permitir que las visas H-1B sigan adelante. Bien, entonces ha resuelto esa contradicción, pero ha dividido a su propio movimiento MAGA. Ha decepcionado a millones de personas que ahora se dirán entre sí que es otro traidor, como Bush, como Clinton. No puede permitirse eso. En el momento en que se parezca a ellos, está acabado, porque fue aceptable como un hombre que abusa de mujeres. Fue condenado por eso. Todo lo que la gente sabe sobre él era aceptable porque era algo nuevo y diferente. Si no es nuevo y diferente, entonces esas otras cosas volverán para perseguirlo políticamente. No hay señales de cómo va a salir de esto, así como no hay señales de que la economía estadounidense vaya a salir de su crisis actual o de que el imperio estadounidense haga algo más que seguir desintegrándose, lo que pone sobre él presiones mayores a las que ha enfrentado cualquier presidente en un siglo. El imperio estadounidense tiene aproximadamente un siglo de existencia. El imperio británico colapsó a principios del siglo XX. El imperio estadounidense está colapsando a principios del siglo XXI, y esto tiene que ser. Las contradicciones que surgen de eso son asombrosas. Hacen que este tema de las visas, sí o no, para las H-1B frente al inmigrante pobre promedio, parezca una historia pequeña en comparación con la enorme historia que se avecina. Pero es similar en el sentido de que es una contradicción. Ni siquiera entienden cuál es su problema la mayor parte del tiempo. En este caso, de hecho entienden. Oh sí, no podemos ser anti-inmigrantes, pero debemos serlo, pero no podemos serlo. Captan esa pequeña contradicción. Pero la más grande, fingen que no existe. El Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal. Todos los principales lugares a los que la gente acude para análisis económicos globales tienen un problema. Han heredado un problema, que es su propia culpa. Han asumido que la dominancia de Estados Unidos, que fue real en el siglo XX, ciertamente después de la Primera Guerra Mundial, aún más ciertamente después de la Gran Depresión, y completamente cierta después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, como muy tarde, ha significado una dominancia absoluta de Estados Unidos. Dominancia militar, económica, política e ideológica extraordinaria. Culminó con la implosión de la Unión Soviética en 1989 y el fin de Europa del Este y todo eso, esto ha llevado a una incapacidad para reconocer los límites, porque cuando pensaban que podría haber límites, no los había. La Unión Soviética tuvo una bomba atómica poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, respondieron a Hiroshima y Nagasaki, pero nunca fueron una amenaza para Estados Unidos. Era ridículo. Pensaban que lo eran. Estaban tan horrorizados de que otro país pudiera tener armas nucleares, especialmente uno que fuera hostil. Y luego aprendieron, durante toda la segunda mitad del siglo XX, que la Unión Soviética no era un problema importante. No inhibió ni bloqueó la dominancia de Estados Unidos. Y si eres economista, no tenía sentido alguno. Intento enseñar a la gente, ¿sabes? El PIB de Rusia hoy, que es mayor que el de la Unión Soviética, es, no sé, 3 billones de dólares. Tal vez incluso menos, quizás 2.5 billones. Y el de Estados Unidos está por debajo de 28 o 29 billones de dólares. Tienen armas. Lo entiendo. Tienen armas. Pero sabes, los gastos militares de Estados Unidos equivalen a los de los siguientes 10 países, que incluyen a Rusia y China, y el resto son todos aliados de Estados Unidos de todos modos, así que esto es infantil. Y puedes entender
¿Cómo llegas a la noción de que este es un nivel de dominancia? Ni siquiera menciono las 750 bases militares alrededor del mundo rodeando a Rusia, rodeando a China. Quiero decir, la séptima flota está allá. No hay una flota china, a menos que estés loco y vivas en la burbuja del anticomunismo estadounidense. Ahí dentro están asustados. Eso es importante, pero para cualquier otro, ¿sabes? Recuerdo hace muchos años, había un ministro de Relaciones Exteriores en India, llamado Krishna Menon. Hombre brillante. Fue la primera vez que entendí cómo se ve desde allí. El tipo que tienen ahora también es muy impresionante, y no se deja intimidar fácilmente. La prensa va tras él, y él responde de inmediato. Muy bueno. Así que en este periodo de dominancia de Estados Unidos, aquí está el problema. ¿No ves cuando comienza a encogerse? Cuando comienza a desmoronarse. Simplemente no lo ves. Dame un ejemplo. Todas esas cosas. Cuando hace 10 años, por primera vez, escuchamos la palabra BRICS, se burlaron de eso. Mira esto. Gran error. Incluso ahora, no lo toman en serio. Son 9 países, 9 socios, 4 países más a punto de convertirse en socios, y al menos una docena más esperando. Esto representa la mitad de la población del planeta. Estados Unidos tiene el 4.5% de la población mundial. No puedes fingir que esto no marca una diferencia. Así que no se trata de lo que podría pasar. Se trata de enseñar a su audiencia que estamos en problemas. Todo el impulso del mundo ahora es BRICS, no Estados Unidos. Déjame darte un ejemplo simple que casi nunca mencionan. No los aburriré con cuántas veces, porque leo todas estas cosas todos los días. Estados Unidos tiene la economía de más rápido crecimiento en el mundo desarrollado. Eso no es cierto. ¿Por qué pones eso en tu periódico El Fondo Monetario Internacional, que es una organización occidental? Lleva un registro del crecimiento económico. El crecimiento económico de 2024. Estados Unidos, 2.8% del PIB. Todos los demás miembros del G7, menos que eso. Alemania, 0 o negativo. Recesión. Y en Rusia, el enemigo en Ucrania, 3.5%. Así que Rusia está creciendo más rápido. China este año, según el FMI, 4.8%. Eso es casi el doble. India, 7%. Eso es lo que dice el FMI. Así que India, Rusia y China, las 3 principales economías de BRICS, están creciendo mucho más rápido. Y, por cierto, eso no es nuevo. Para China, eso ha sido cierto durante 30 años. Por eso los chinos ahora tienen la segunda economía más grande del mundo, que, dependiendo de cómo lo cuentes, se convertirá en la más grande para el final de esta década. Así que es demasiado tarde. Está claro lo que va a pasar. No creo que Estados Unidos tenga un futuro en este momento. No se trata de idear ideas ingeniosas sobre lo que podría pasar. Si me preguntas, ¿es posible? Esta segunda historia, sí. Sí, es posible. Pero solo lo digo por la misma razón. Luego diré que nadie puede predecir el futuro. Hay demasiadas variables y demasiadas incertidumbres. Entonces, ¿es posible? No creo que esté ahí para esbozar un camino posible. Creo que está ahí como parte de la lenta y dolorosa reeducación de la clase capitalista estadounidense, de que el imperio ha terminado y tienen que aceptarlo. Londres sigue siendo muy importante en la economía global incluso hasta hoy, pero el imperio británico es una broma. No hay imperio británico. Cada imperio deja un residuo. Si vas a Italia, Italia es un pequeño rincón de Europa, económicamente hablando, y, sin embargo, hay cosas allí. El Vaticano, los restos feudales, los castillos, la cocina, la vestimenta.
Sí, han mantenido, como la mayoría de los imperios, algo. Los franceses no tienen nada excepto el residuo. El señor Macron es una broma como líder. Incluso los franceses lo entienden. Tiene una popularidad del 12% en las encuestas. Y acaba de ser derrotado en 2 elecciones consecutivas. No puede rendirse. Hay una política como revelación. Te aferras. Llevas jeans. Ese es el poder blando de Estados Unidos. Todo el mundo aprendió que esto no es más que América. Fue exportado en la segunda mitad del siglo XX. Antes de eso, era una pequeña empresa en California. Mi apuesta es que mucho después de que el imperio estadounidense sea solo un recuerdo, los jeans seguirán existiendo. Son el residuo. Estados Unidos tiene este increíble arsenal nuclear. ¿De qué sirve al rey usarlo? Miraron a los rusos cuando cruzaron la frontera e invadieron Ucrania en febrero de 2022, observaron la situación y sonrieron. El señor Blinken, el señor Sullivan. Los neoconservadores han estado esperando una oportunidad para ir tras Rusia durante 30 años. Para ellos, la Guerra Fría nunca terminó. Para ellos, porque viven en el mundo de un imperio dominante. Nunca vivieron en el mundo del comunismo, el socialismo, el marxismo, de los cuales no saben nada. Esa es mi generación. Estos son mis... Fui a las mismas escuelas que ellos. Los entiendo muy bien. Tengo amigos así que conozco muy bien. Estaban orgullosos de nunca estudiar marxismo, nunca leerlo, nunca pensar en ello. Eran líderes del gran poder en el mundo y tenían claro que podían y ganarían en Ucrania. Están derrotados. Están completamente derrotados. El New York Times de ayer tiene una historia sobre el fin. ¿Se acabó? Incluso el New York Times, que es desesperadamente su periódico, no el mío, es tan grotesco. No entendieron a los BRICS. No entendieron lo que significa que Rusia pueda ir y vender petróleo y gas a India y China. No lo captaron. ¿Por qué no? No es una inferencia brillante. Si sabes algo sobre los BRICS, si sabes algo sobre las necesidades energéticas que tienen China e India, y que Rusia es el gran exportador, quiero decir, ¿quién? ¿Cuán complicado era esto? Estas son personas inteligentes. Son gente lista. ¿Por qué lo pasaron por alto? Lo pasaron por alto porque están viviendo en el siglo XX. Están viviendo con la dominancia que están comprometidos a preservar. Lo dicen todo el tiempo. Están decididos a preservar. No lo dudo. No pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque hay demasiadas contradicciones que ya no pueden navegar. No tuvieron que hacerlo en la última parte del siglo XX porque era la historia que contaste. Somos el centro. Somos la dominancia. Hay formas en las que todavía lo son. Sí. Un imperio no se desmorona de manera uniforme en todas las dimensiones. Es como cuando alguien dice que tenemos un 4% de inflación. Sí, pero los huevos subieron un 200% y la gasolina solo un 3%. Todo tiene su propio ritmo. Entonces, si usas el marxismo, es una sociedad que se desarrolla de manera desigual. Y el imperio es tan desigual en su desarrollo como cualquier otra cosa. Así que espero ver áreas que aún no hemos identificado donde Estados Unidos podría volverse dominante. Una de esas, por ejemplo, que muchos de nosotros pasamos por alto, fue el fracking. No entendimos lo que el fenómeno del fracking podía hacer para que Estados Unidos pasara de ser un importador neto a un exportador neto de petróleo y gas. Bien. Eso es muy importante para la capacidad del imperio de sobrevivir. Pero estás observando, quiero decir, espero que habrá áreas donde Estados Unidos mantenga su imperio. ¿Sabes? Tal vez lo que pasó en Siria recientemente es una capacidad de Estados Unidos para tener una posición más fuerte en esa parte del mundo de la que tenía antes.
Tal vez el horror del gobierno israelí esté fortaleciendo algo, pero puedo mostrarte en ambos casos que puede haber formas en que se está fortaleciendo, pero hay formas en que el imperio está acabado. Cuando tienes votación tras votación en las Naciones Unidas de 150 países contra 2, Estados Unidos e Israel, la escritura está en la pared. Y puede que tengas razón. Puede tomar 30 años para que esto se desarrolle. Mira, mis padres fueron refugiados del nazismo en Europa. Por eso hablo francés y alemán. Mi madre era alemana, mi padre francés. Parte de lo que estás viendo en Gaza es la retribución de esas personas por lo que sufrieron, porque no son ellos, son sus padres, sus abuelos, los que sufrieron. ¿Sabes? Personas que son musulmanas, hindúes, que pasaron por la partición y todo eso, y todavía está en sus cabezas. ¿Sabes? Toda la carrera política del señor Modi está envuelta en ese tema del que nunca escapará. Bien, contraejemplos, la mayoría de los gobiernos en Europa son lo que hoy en día llamaríamos gobiernos de centro-derecha. Apoyaron a Estados Unidos en su propia área. Europa. ¿Verdad? Ucrania es parte de Europa, no de ningún otro lugar. Es Europa. En Europa. Siguieron a Estados Unidos y gastaron una fortuna que no podían permitirse para arrojar basura interminable en el agujero muerto de Ucrania, todo lo cual ya no existe. ¿Por qué hicieron eso? Su gente no los apoya. Las encuestas en Europa son muy claras. No lo apoyan. Ahora el señor Trump está amenazando, debido a las dificultades en este país, con hacerlos pagar. Así es, no pueden pagar. ¿De dónde van a sacar el dinero? No pueden pagar, y ahora se enfrentan al trato que hicieron, que no se puede sostener. Podrías responderme diciendo que bueno, el señor Trump podría dejar pasar eso, como deja pasar otras cosas, como podría tener que dejar pasar la deportación de los inmigrantes. Sí, podría. Quiero decir, ¿quién puede predecir lo que hace ese tipo? Por otro lado, el problema básico no desaparece. Europa hizo un trato como en la historia de Fausto y Mefistófeles. Y este es el trato. Ustedes, los estadounidenses, nos protegen militarmente contra, digamos, Rusia y el comunismo, pero en realidad es contra nuestra propia clase trabajadora. Y así es como va a funcionar. No tendremos gastos de defensa, o muy pocos. Ustedes se encargarán de eso. Quieren hacerlo porque van a jugar un juego keynesiano. Eso es lo que saben hacer. Y lo harán a través del ejército. Van a impulsar su economía. Por cierto, eso ha estado ocurriendo de forma intermitente. Entonces, este es el trato. Tendremos suficiente dinero para subsidiar a nuestros capitalistas para que compitan con ustedes. Y podremos ofrecer bienestar social de una manera que nadie más en el mundo puede hacer. Daremos a nuestros trabajadores atención médica, educación gratuita. Mi familia francesa. 5 semanas de vacaciones pagadas cada año. Toda mi familia tiene eso. Así es como los visito. Así es como puedo ir. Y tendremos suficiente dinero para hacer eso. Y mantendremos nuestras economías en marcha. Sabemos que no podemos hacer como ustedes, pero ustedes nos ayudarán a subsidiar a nuestros propios capitalistas. Bien, así es como funcionó. Estados Unidos obtuvo la capacidad de gastar cantidades de dinero en el ejército que son absurdas, y hacerlo año tras año. Y hasta convencer al pueblo estadounidense de que al hacer esto, nos aseguramos de que la guerra sea allá, no aquí. Así que es bueno para nosotros. Nos estamos salvando. Increíble. Pero cuando el viento sopla a tu favor, puedes evitar tus contradicciones. Puedes taparlas. Puedes encontrar soluciones porque no las enfrentas. Pero eso significa que no las has resuelto. Y un día, y ese día es ahora, ya no será posible. Y ahora los europeos están en una situación imposible. No pueden.
No pueden desarrollar su propio ejército, por eso no lo están haciendo. ¿De dónde va a salir el dinero? No pueden. Si intentan eliminar su bienestar social, ellos... Mira Francia. El bloque más grande en el Parlamento francés ahora es el señor. No sé si sigues la política francesa. Es marxista, y lo ha sido toda su vida. Los franceses, que no se unen por nada, soy medio francés. Todos se unieron. Los socialistas, los comunistas, los verdes y el señor. Y juntos son la mayoría. Son la pluralidad más grande, pero van camino a una mayoría. Esto no es nada comparado con lo que verás en el resto de Europa. Pueden encontrar una solución temporal como esa, pero lo que estás viendo es que se está desmoronando para ellos. Mira, la guerra en Ucrania ayudó a la derecha a contar la historia de que tenemos que protegernos contra los rusos y a desarrollar una dominancia en Finlandia y en Suecia. Bien, lo entiendo. ¿Es eso un fortalecimiento de la OTAN? Sí. ¿Es la OTAN más fuerte? No. Para. Todo el propósito de la OTAN. Estados Unidos no deja de decirles a los europeos: nos estamos moviendo hacia China. Nuestro enfoque es China. ¿Qué les dice eso a los europeos? Si nuestro enfoque es China y estás en graves problemas en tu país, no te vamos a ayudar. No nos importas. Ni siquiera nos importa si la mitad de ustedes se pasa y se une a los BRICS. Se rumorea que el señor Macron solicitó la membresía de Francia en los BRICS y fue rechazado. Lo que, diría, es absolutamente claro.